con gratitud de nuestros corazones por las bendiciones que hemos recibido diariamente. Pero también venimos con nuestras necesidades personales. Aquí está tu iglesia orando en esta mañana. Queremos ponernos a cuentas contigo, rogar que la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, limpie nuestra vida de todo pecado, de toda maldad, para que tu bendición pueda fluir en esta hora. Sé propicio a las necesidades de tu pueblo. Hay hijos tuyos e hijas tuyas que han venido con necesidades específicas. Permite que al regresar a nuestros hogares vayamos con la seguridad de que esa necesidad tú la vas a solucionar conforme a tu voluntad. Háblanos a través de tu palabra en esta hora y permite que tu nombre sea exaltado. Nos dedicamos a ti. Pedimos la guía, la iluminación, la dirección del Espíritu Santo en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, iglesia. Buenos días, familia. Hemos gozado durante esta semana en los temas que ha presentado el pastor Matías Solís. Algunos temas tal vez un poquito fuertes y mayormente es lo que conocemos, la serie del fuerte pregón, mensajes mayormente dirigidos a la iglesia. Tal vez para algunos de nuestros invitados especiales que nos han acompañado un poquito fuertes, pero es el mensaje del tercer ángel. Y en esta mañana hemos titulado a este tema, quita tu mano. Ustedes saben que el Señor Jesús ha declarado a la iglesia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué cosa? La corona de la vida. Pero hay un adversario que quiere arrebatar al Señor Jesús y a sus hijos la corona de la vida, y estamos viviendo nosotros en una lucha, la gran controversia entre el bien y el mal. La gran controversia entre Cristo, que quiere darnos vida y vida en abundancia, y el enemigo de las almas, que le llama el Señor Jesús en San Juan 10, el ladrón. El ladrón no vino sino para hurtar, para matar, para destruir. Si hay problemas en tu matrimonio, la mano del enemigo está detrás de todo ello. Si tienes problemas con tus hijos, la mano del enemigo está detrás de todo ello. Si hay problemas con una enfermedad terminal, la mano del enemigo está detrás de todo ello. El Señor Jesús dice, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Y estamos nosotros como el blanco de la lucha entre Cristo y Satanás. Jesús por un lado quiere darnos la corona de la vida, pero el enemigo de las almas quiere arrebatarnos la vida y la corona de la vida. No solamente la vida temporal, sino la vida eterna. Y en esta mañana el Señor Jesús le dice al adversario, quita tu mano. Más adelante en el tema nosotros también vamos a darnos cuenta que nosotros podemos reclamar y decir al enemigo, quita tu mano. Vamos a inclinar el rostro para orar una vez más. Eterno Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, háblanos a través de tu palabra y el mensaje que tienes esta mañana para tu pueblo. Permite que tu Espíritu Santo pueda guiarnos en el estudio de tu palabra y que nosotros podamos entender el mensaje como tú quieres que lo entendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el 3 de julio del año 2001, este checoslovaco de 24 años de edad logró imponer el récord mundial en buceo libre. Mantuvo la respiración 8 minutos y 6 segundos. Menos de 3 meses después, el 23 de septiembre de ese mismo año, ¿qué año dije? 2001. Impuso nuevo récord mundial en buceo libre en profundidad. Descendió 295 pies en profundidad en las aguas de las Islas Caimán, a las afueras de las Islas Caimán. Bajó, descendió y subió en un promedio de 2 minutos y 45 segundos. Ahora,
¿Qué pasaría si este buzo se le rompieran las mangueras del oxígeno? Para descender a 295 pies, 90 metros, no habría problema porque lo hizo en 2 minutos 45 segundos. Y su récord era de 8 minutos y 6 segundos. Hubiera bajado y hubiera subido, pero no para nosotros que no somos especialistas en buceo. Ahora, los buzos pueden permanecer casi de manera indefinida en las profundidades mientras que las mangueras estén conectadas apropiadamente al tanque de oxígeno y las mangueras estén pompeando regularmente oxígeno. No hay problema. Pero si se rompieran esas mangueras, estarían en dificultades y los resultados serían desastrosos. Lo mismo sucede para nosotros. Nosotros necesitamos del oxígeno para poder vivir. Si se nos quitara el oxígeno, que es imprescindible para sostener la vida, pues los resultados serían desastrosos. ¿Cuánto es lo que el hombre promedio puede soportar sin respirar o conteniendo la respiración? Algunos 1 minuto, otros 2 minutos, algunos que han desarrollado los pulmones un poco más, pero esos son los buzos que han tenido esa capacidad. Sin embargo, ¿alguna vez usted se vio en una circunstancia en la cual le costaba dificultad poder obtener oxígeno, poder respirar? Es terrible. Cuando yo era niño, allá en mi tierra, que es un lugar inhóspito, en el estado de Guerrero, hay alacrán, me picó uno. Y sabe que yo podía inhalar, pero no podía exhalar. Y cada vez era, pero era una asfixia terrible. Si el doctor no interviene de una manera rápida, no estaría yo con ustedes. Bueno, quiero decir que en el principio de la creación nosotros sabemos que cuando este mundo, el planeta, salió de las manos del Creador, todo era armonía, paz y felicidad. No existía en el planeta Tierra decadencia ni sombra de muerte. El ambiente que se respiraba proporcionaba vida, vigor a los seres humanos. Pero hoy en día no hace falta ir muy lejos. Usted puede ver alrededor que esa salud que se gozaba en el principio cuando el planeta salió de las manos del Creador, no, en muchos de los casos no se goza más. Usted puede ver a la gente preocupada con el afán del diario vivir. Parece que la enfermedad ha llegado a nuestro planeta Tierra y el problema de esa situación es que nosotros, los seres humanos, haga de cuenta que cortamos las mangueras del oxígeno en la ilustración del buzo, nos hemos separado de la fuente de vida, de felicidad y de prosperidad. Nuestro planeta es un planeta que se separó de la fuente original de vida. De acuerdo al libro de Génesis, cuando la primera pareja salió de las manos del Creador, gozaban de esa íntima relación con la fuente de vida y de felicidad. Pero ustedes reconocen o recuerdan en Génesis 3 la historia de la tentación. El adversario vino para engañar a la mujer, escucharon una voz que no era la voz de Dios y lamentablemente Eva escuchó, en vez de escuchar a un padre amante y solícito, escuchó la voz del rebelde, le hizo caso, se dio, comió. El diablo le decía, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de este árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Les prometía un estado de éxtasis, que ellos iban a llegar a tener una experiencia superior, mejor a la que ellos tenían en el estado de inocencia, obedeciendo y viviendo en armonía con la voluntad de Dios. Llegaréis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Pero el resultado natural de la desobediencia, en lugar de experimentar algo mejor, lo que ellos llegaron a experimentar fue temor, ansiedad, inseguridad, culpabilidad, vacuidad, soledad. Ese fue el resultado y nuestro planeta se convirtió en un planeta en rebelión.
¿Qué más? Dice la Escritura en Isaías 59:2. Porque vuestras iniquidades han hecho división, separación entre vosotros y vuestro Dios. El pecado nos separó a los seres humanos de la fuente de vida. Cortamos las mangueras de oxígeno, volviendo a la ilustración del buzo. Y esa separación nos lleva definitivamente a la muerte. El pecado nos separa de Dios, pero nos separa también de otras fuentes. ¿Cómo nos afecta esta separación de Dios? Bueno, ser humano, después de haber cedido a la tentación y al pecado, dice la Escritura en el libro de Génesis capítulo 3, que cosieron ellos hojas de higuera, se dieron cuenta que estaban desnudos, se hicieron delantales y se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Desde entonces los seres humanos hemos roto esa relación con Dios y seres humanos, hombres y mujeres, desde ese momento andan escondiéndose de la presencia de un Dios. Se rompió, las relaciones se vieron afectadas. Bueno, pero no solamente la relación se cortó con Dios, las relaciones se cortaron entre unos y otros. ¿Recuerdan cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Tuve miedo y me escondí. Y Dios le hace una segunda pregunta, ¿acaso has comido del árbol que te dije que no comieras? Y él, lejos de reconocer su condición y lejos de aceptar, le echó la culpa a la mujer. La mujer que tú me diste por compañera me dio de comer. Por otro lado, la mujer dijo, a mí la serpiente me engañó. Y desde ese momento los seres humanos pasamos echándonos la culpa los unos a los otros. ¿Por qué consideran ustedes que hay conflictos y problemas en los matrimonios? Porque nos cuesta reconocer nuestros errores y mayormente queremos echarle la culpa a la otra parte, lejos de aceptar que yo también, si hay un problema, se necesitan dos. Pero desde ese momento las relaciones entre unos y otros fueron rotas, interrumpidas. ¿Conocen el incidente? Caín se siente celoso, vienen los celos, la amargura, el descontento, la inconformidad, la envidia. Planea salir al campo para matar o atentar contra la vida de su hermano Abel, y Dios le advirtió, ¿por qué te pones mal? ¿Por qué se demuda tu rostro? En el capítulo 4 del libro de Génesis, si bien hicieres no serás enaltecido, y si mal hicieres el pecado está a la puerta, pero con todo eso a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Pero el pecado rompió las relaciones entre unos y otros, y desde ese momento los seres humanos pasamos echándonos la culpa los unos a los otros. Es que yo tengo la razón. Es que la otra parte. Es que ella. No, es que él. Ha roto las relaciones entre unos y otros. En tercer lugar, el pecado rompió las relaciones con nuestro mundo. Antes de la introducción del pecado, no había señal de decadencia ni muerte en la naturaleza. Después de la introducción del pecado, los árboles comenzaron a marchitar sus flores. Las hojas comenzaron a cambiar de color, a morir. Y dice la historia de la redención, ustedes lean Patriarcas y Profetas o la historia de la redención, cuando Adán y Eva empezaron a ver las consecuencias de su desobediencia y cómo la naturaleza había sido afectada por su pecado, como resultado de su pecado, las flores comenzaron a marchitarse, a secarse y a morir. Les dolió en gran manera en su corazón. Pero el pecado rompió las relaciones con nuestro mundo. Los seres humanos desde entonces han tratado de buscar la solución al problema de su culpabilidad y del pecado a través de diferentes maneras. Algunas de ellas es a través de los placeres,
de las bebidas alcohólicas, pero lejos de encontrar la solución, el hacer esto cada vez nos separa más de Dios, nos separa de la fuente de vida, de la fuente de perdón, de la fuente de paz, y finalmente nos lleva a la consecuencia final, porque la paga del pecado es la muerte. Así que no hay manera de encontrar la solución para obtener la paz mental a la culpabilidad interna. Lejos de Dios, separados de Dios, la única fuente de gozo y vida para los seres humanos. Separados de Él no podemos obtener la paz, y definitivamente el resultado final de esa separación es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, aunque nosotros no fuimos los que desobedecimos a Dios en el comer del fruto prohibido, como Eva y Adán, de una o de otra manera, la Escritura dice: no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado. De una o de otra manera hemos pecado, y el pecado nos separa de la fuente de vida. Dado que nuestro problema es interno, necesitamos ayuda de lo alto. He mencionado en alguna ocasión que el problema del pecado no es un problema tanto externo, porque eso es pecado a nivel de las acciones. El hecho de robar, adulterar, hacer otras cosas es el pecado a nivel de las acciones. Pero hay una fase pasiva. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Pecado a nivel de los pensamientos o las emociones. Oíste que fue dicho: no matarás. Pero yo os digo, en Mateo 5 a 21, 22, que el que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Oíste que fue dicho en el 27: no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que vea a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que el ser humano puede obtener o lograr una reforma de la conducta externa, dejar ciertos malos hábitos, dejar de expresar malas palabras, lo que otros escuchan de nosotros. Podemos mantener una conducta de acuerdo con la sociedad o con la cultura. Pero lo que usted y yo no podemos cambiar es lo que hay en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestra conciencia. Lo que nadie puede ver y que solamente Dios conoce. El Señor Jesús dijo: no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, en Marcos 7, sino lo que sale, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en el corazón están los malos pensamientos, los robos, los adulterios, etcétera, etcétera. Y eso no tenemos la capacidad los seres humanos de poder reformarlo por nosotros mismos. Ya que es un problema interno, se necesita un poder superior. Ni la educación, ni la cultura, ni el ejercicio de la voluntad, todos ellos tienen su propia esfera, pero no son suficientes para poder transformar el alma del pecado a la santidad. Para ello se necesita un poder superior de lo alto, y ese poder es Cristo. Solamente Jesús, morando en el corazón, es el único medio de poder transformar y regenerar tu vida. Por esa razón necesitamos al Señor Jesús. Ahora, como el ser humano es incapaz de resolver el problema del pecado, Dios tomó la iniciativa y prometió la solución ahí mismo en el Edén. Lo que yo estoy diciendo no es nada nuevo para ustedes, es un repaso. Vino la promesa de el Mesías. Dios decidió hacer provisión para el problema de la separación. El pecado nos separó. Dios decidió enviar un puente para acercarnos a Él, y entonces proveyó a Cristo Jesús, el pontífice, puente entre la separación. Pondré enemistad y haré una separación entre ti y Satanás, la serpiente. Enemistad entre la serpiente y la mujer. La mujer, pues, Eva. Tu simiente y la simiente suya, él te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer. Jesús iba a herir a Satanás en la cabeza, y la serpiente le iba a herir en el calcañar. Ahí está. Ahora, la herida
de la serpiente hacia Jesús iba a ser en el talón o el calcañar. No era una herida de muerte, pero la herida de la simiente de la mujer de Jesús hacia la serpiente iba a ser en la cabeza. Allí Dios prometió nuestra liberación y obviamente ustedes saben que dice el libro de Hebreos 9:5, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Una vez que Adán y Eva pecaron, se hicieron ellos un traje con hojas de higuera, pero eso se llama justificación por las obras. Y el ser humano, cuando se ha equivocado, no puede justificarse delante de un Dios santo. Tenemos que reconocer que nos hemos equivocado. Para cubrir su desnudez, y ahora la naturaleza experimentó cambios en la temperatura. Ya no era un ambiente en una temperatura agradable, sino que ahora también empezó a experimentar el frío. Dios tuvo que sacrificar a un cordero o dos corderos para que Adán y Eva fueran cubiertos con pieles. Lo hemos estudiado en este trimestre. Estamos viendo el santuario, sus servicios. A fin de que su desnudez pudiese ser cubierta, Dios es el justo y el que justifica, los cubre con pieles de corderos. Y ese sacrificio señalaba a Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios le dice al pueblo de Israel, Éxodo 25:8, recordamos 2 semanas atrás, haradme un santuario y habitaré en medio de ustedes. Se construye el santuario para enseñar el plan de redención. La persona que cometía un pecado tenía que llevar un cordero sin mancha, sin defecto, allí al atrio exterior, al norte del altar del sacrificio. Tenía que colocar sus manos sobre la cabeza de esta víctima inocente. El cordero iba a tomar el lugar del pecador. Al confesar el pecador su pecado en la cabeza de la víctima, los pecados eran transferidos a una víctima inocente. Luego, el mismo pecador tenía que agarrar el cuchillo y degollar a la víctima. El sacerdote entonces recogía la sangre y manipulaba la sangre, ya sea colocando en los cuernos del altar y rociando en el mismo altar. Hay varios tipos de ofrenda, como ustedes leyeron la semana antepasada en Levítico 6, del 6 al 8, los diferentes tipos de ofrenda. El holocausto, la ofrenda de paz, la ofrenda por el perdón, la ofrenda por la culpa, etcétera, etcétera. Cierta sangre era llevada por el sacerdote al santuario y rociada en el velo, y el santuario quedaba contaminado. Pero todos estos ritos no apuntaban hacia el sacrificio, hacia el futuro, el sacrificio de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era la lección que Dios se proponía enseñar al pueblo de Israel a través del sistema de sacrificios y ritos ceremoniales. Para nosotros estamos de este lado, pero sabemos que Cristo Jesús era el Cordero de Dios, así como lo declaró Juan el Bautista cuando lo vio venir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero. La Biblia habla abundantemente de Cristo como el Cordero, y especialmente el libro de Apocalipsis está hablando de Cristo como el Cordero. Ahí está. He aquí al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre, dice Apocalipsis 1:5. Sigue diciendo el 5:12, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir la adoración, la gloria y la alabanza, hablando de la adoración celestial. Luego, en el capítulo 12, versículo 11, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo tanto, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar. Ellos le han vencido por medio de la sangre ¿de quién? La sangre del Cordero. Cristo es el Cordero. 13:8, el libro de la vida y del Cordero que fue inmolado desde el principio de este mundo, así como dice el apóstol Pedro. Fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, que hemos recibido de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Cristo, como de un cordero,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Bien, el Evangelio eterno que encontramos ahí en Apocalipsis 14, donde el pastor estaba anoche hablando del mensaje de los tres ángeles, pues se nos invita en el Apocalipsis 19:9 a la cena de bodas del Cordero. Así que la Biblia hace amplia mención de Jesús como el Cordero. Jesús estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Ahí tenemos 22:17, el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Jesús nos invita a venir a Él. Él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, su sangre fue derramada en la cruz del Calvario y nos ofrece perdón a todo aquel que quiera venir a Él y aceptar el sacrificio en lugar nuestro. Recuerden ustedes, el Cordero tomaba el lugar del pecador. La paga del pecado es muerte. El pecador confesaba sus pecados en la cabeza de la víctima, luego lo degollaba y la sangre era llevada al santuario para limpiar de la culpa. Hoy nosotros podemos aceptar el sacrificio de Cristo Jesús en nuestro favor. Nuestros pecados Él los llevó en la cruz del Calvario. Al que no conoció pecado, dice 2 de Corintios 5:21, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El justo murió por los injustos. Así que Jesús en el Getsemaní, en su agonía, bebió la copa de la ira. La paga del pecado es la muerte. Él voluntariamente decidió tomar nuestro lugar, llevó sobre sí mismo los pecados de todos los hombres, a fin de que usted y yo tengamos oportunidad de perdón, la esperanza de una vida eterna en el Señor Jesús. Ahora, ¿qué es la eternidad? En cierta ocasión, un alumno le preguntaba a su profesor qué tan larga era la eternidad. No me da aquí, a ver si después. El profesor le dijo, imagínate a una gaviota que toma una gota de agua en el pico. Y esa gaviota regresa 1000 años después por una segunda gota de agua. Se la vuelve a llevar. Imagínate en el momento cuando esta gaviota cada 1000 años regresa tomando una gota de agua del océano. Para el tiempo cuando termine de vaciar el océano, tomando una gota cada 1000 años, ese es el primer segundo de la eternidad. ¿Cómo ven? El Señor nos invita. Él dio su vida para que nosotros podamos tener vida eterna. El libro de Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo que Dios nos ofrece a través del Espíritu Santo. Un regalo solamente se puede aceptar o se puede rechazar. Sí, gracias, no gracias. La salvación no se impone a través de la fuerza coercitiva. Oh, tienes que hacerlo, mueres. Somos salvos por gracia. Dios nos ofrece en Cristo Jesús la salvación y es por gracia. Vamos a recapitular los 4 pasos que nos llevan a obtener la paz mental. El pecado nos separó de Dios, trajo problemas, angustia, sufrimiento, depresión, pero Dios en Cristo estaba reconciliándonos y Él quiere darnos la paz mental. Número 1, ahí están las pisadas en la arena. Vamos a ver los 4 pasos que nos llevan a experimentar la paz mental. Reconocer, aceptar que soy pecador, como lo enseña la Biblia, no hay justo ni aun uno, todos somos pecadores. Cuando yo reconozco que soy pecador, pecado en diferentes dimensiones o a diferentes niveles, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Número 2, debo de creer que Jesús tomó mi lugar en la cruz del Calvario. El justo murió por los injustos a fin de ofrecerme perdón. Él tomó mi lugar, muriendo en mi lugar, y cuando yo creo en el Señor Jesús, estoy en la perspectiva correcta. El cancelero de Filipo le pregunta a Pablo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta del apóstol Pablo es, cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y tu casa. Número 3, confesar mis rebeliones. Y esa era nuestra lectura bíblica. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1-9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que confiesa sus pecados prosperará, mas el que los encubre no alcanzará misericordia. ¿Ok? Jesús nos limpia, su sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Definitivamente, Dios no miente. Él dice que todos nuestros pecados pueden ser borrados por la sangre de Cristo. Por esa razón, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y Cristo, el Cordero de Dios, derramó su sangre a fin de que nuestros pecados puedan ser borrados por su sangre. Ahí están los 4 pasos: reconocer, aceptar que soy pecador; creer que Jesús tomó mi lugar y murió por mí para ofrecerme vida eterna; confesar mis rebeliones a Jehová; y decidir, el punto número 4, aceptar el sacrificio que Dios ha hecho en mi favor. El Señor Jesús hace la siguiente invitación en el libro de Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ahora, noten ustedes, Jesús es cortés, utiliza la cortesía. Él no entra si tú no le permites. El diablo se mete aunque tú no quieras. Si ve la oportunidad, él se mete. Pero Jesús solamente va a entrar donde se le da la oportunidad de ser bienvenido. Él está guardando. ¿Por qué la cena? Porque la cena es el momento cuando los hebreos en la antigüedad, en el tiempo de Cristo, tenían oportunidad para invitar a una persona a pasar la noche. Era su invitado especial, era su huésped. Hoy en día, yo ya lo he mencionado alguna vez aquí, vivimos en un mundo muy agitado. Tenemos que salir corriendo, a veces no alcanzamos ni a desayunar o vamos tomando algo ahí mientras vamos al trabajo. ¿Sí o no? ¿Sucede o no? Y la comida te dan media hora o en algunos tienen 1 hora. Pero de aquí a que va a un restaurante se le va la hora. Pero cuando usted llega a su casa y que tiene más tiempo, tiene la oportunidad de sentarse. Los hebreos hacían sobremesa, tenían oportunidad de tener una charla amena. Jesús es nuestro mejor amigo. Quiere tener ese tipo de relación, por eso dice: cenaré con él y él conmigo, y espera que nosotros estemos en la mejor disposición de aceptar la invitación que él nos ofrece. Así que arrepentíos, dice el libro de los Hechos, y convertíos para que sean borrados nuestros pecados. La sangre de Cristo borra nuestros pecados. Al recibir a Jesús en nuestros corazones recibimos la vida. Así lo declara la epístola de Juan. Dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis, ¿qué cosa? Vida eterna. Martín Lutero, el tiempo me ganó, 5 minutitos. Martín Lutero, un joven perturbado, caminaba cierto día 1505 en los bosques de Alemania. Practicaba la caminata, haciendo su rutina de ejercicio. Una tarde, mientras él caminaba en los bosques de Alemania, vino una tormenta eléctrica. Era tan terrible, el cielo se nubló repentinamente y empezó a aparecer estos relámpagos. Eran tan estridentes el sonido de los estruendos de los relámpagos, que él pensaba que directamente Dios estaba enojado con él. Se tiró al suelo y en medio de su desesperación parece que los relámpagos venían a un lado. Y ¿alguna vez usted estuvo en una tormenta eléctrica? En sus países de origen, que llueve y con este tipo de tormentas eléctricas donde la casa se cimbra y a veces parte la tierra. Imaginen la escena. Estaba aterrorizado. Se tiraba al suelo tratando de esquivar la tormenta eléctrica, y en medio de su desesperación y en su ignorancia para ese tiempo, no conocía a Dios. Él creía en Santana y él le ruega: sálvame, sálvame, si tú me salvas, yo me haré sacerdote.
Acto seguido, la tormenta cesó. Terminó la tormenta, el cielo se esclareció y apareció el sol. Lutero entonces cumplió lo que había prometido. Se hizo sacerdote, pero su vida era infeliz. Siendo sacerdote se sentía separado, lejos de Dios, se sentía pecador. No experimentaba la paz mental que tanto anhelaba. ¿Qué era lo que hizo? Comenzó a flagelar su cuerpo. Él decía, si ayuno más, Dios me habrá perdonado. Si me flagelo más, si me castigo, si me martirizo, Dios estará más cerca de mí. Dame paz. Y no la encontraba. Cada vez era peor, más terrible, más castigo al cuerpo. No lograba obtener la paz que tanto anhelaba. Cierto día se encontró con un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Recuerdan que en ese tiempo los tenían encadenadas a los púlpitos. Empezó a leer la palabra de Dios. Se encontró con la epístola a los Romanos. Él leyó: el justo vivirá por la fe. Pero además de eso, se encontró con Romanos 3. Porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando él entendió el concepto de justificación por la fe, no tenemos que hacer penitencias, ni lastimar, ni castigar nuestro cuerpo para estar en paz con Dios y experimentar la paz mental. Cuando él entendió que Cristo tomó nuestro lugar, cuando él aceptó a Jesús como su Salvador personal, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, quien tomó mi lugar y murió en la cruz del Calvario, experimentó la paz que tanto anhelaba. Fue una persona transformada, fue una persona diferente, se gozaba en la salvación, experimentaba el gozo de la liberación de la culpa y del pecado. Un día, mientras él leía las Escrituras, tuvo un sueño. Mientras él dormía, en su sueño le apareció el diablo. Y luego le apareció con un registro. Tenía un pergamino, y en ese pergamino tenía los pecados específicos de Martín Lutero. Así que aparecía la mano del diablo más o menos en esta forma, tapando una parte, la parte superior del pergamino. Debajo de la mano estaban los pecados específicos de Martín Lutero. Vamos a ver si lo tiene aquí. Mire, se me fueron. Los pecados específicos de Martín Lutero eran fraudes, mentiras, pensamientos impuros, deberes descuidados, tiempo perdido, fraudes, mentiras, pensamientos impuros. ¿Algunos de estos pueden coincidir con alguna situación nuestra? ¿Tiempo perdido? ¿Sí? ¿Fraudes? ¿Mentiras? ¿Una mentira piadosa? Pensamientos impuros. El diablo le dijo a Martín Lutero: ¿son estos tus pecados? Lutero dijo: sí. Tienes que morir. Debes morir porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Lutero le dijo: en el nombre de Cristo Jesús, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, que esa corona de espinas punzantes traspasaron sus sienes y su sangre escurrió por sus mejillas, sus manos que fueron laceradas por los clavos, en el nombre de Cristo Jesús, yo te exhorto, quita tu mano. El diablo huyó. Quitó su mano, y cuando quitó su mano, estaba en la parte superior del pergamino, donde el diablo tenía la mano colocada. Decía lo siguiente: la sangre de Cristo Jesús limpia a Martín Lutero de todos sus pecados. Imagina la escena. El diablo te acusa y dice: eres pecador. Hay un registro, están en los libros del cielo, los ángeles son testigos. Nosotros decimos sí, pero esta mañana podemos aprender lo que hizo Lutero cuando el diablo nos diga: eres pecador. Hay un registro, sí, pero podemos decir lo mismo que él. En el nombre de Cristo, que murió en la cruz del Calvario, que tomó mi lugar, ahí donde sus manos fueron perforadas por los clavos, en el nombre de Cristo, quita tu mano.
Y cuando el diablo quite la mano, lo que usted va a leer es el nombre de cada uno de estos. La sangre de Cristo Jesús limpia, ponga su nombre, de todos sus pecados. Veamos las escenas finales en la vida de Jesús. Su agonía en el Getsemaní. Pero veámoslo en el pretorio. Imaginemos la escena, cómo él fue menospreciado, cómo él fue ridiculizado, cuando colocaban esa corona de espinas punzantes que traspasó sus sienes. Vean cómo la sangre corre por sus mejillas. Vean los insultos de la turba que estaba ahí, cómo le dicen: salve, rey de los judíos. Vean cómo le colocan una venda en los ojos y le empiezan a escupir y a dar de bofetadas y le dice: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Vean cómo le dan con una caña en la cabeza. Véanlo flagelado, 40 azotes, su cuerpo desgarrado. Imaginen la escena. Cristo Jesús lo hizo conscientemente porque te ama. Esa voz que en el principio trajo este mundo a la existencia, ese nombre que los ángeles alaban y que declaran y que adoran: santo, 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 estaba ahora colgado en el madero. Cristo lo hizo por amor a ti. Lo hizo porque te ama y porque Él dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente el sacrificio de Cristo puede darte la paz que no puedes obtener en ningún otro medio. ¿Aceptas el sacrificio hecho en tu favor? La sangre de Cristo limpia tu vida de todo pecado y de toda maldad. En la guerra de Vietnam, el teniente a cargo de un equipo reducido de 6 soldados le hizo la siguiente promesa. David, ¿has estado ¿qué es? ¿La Marina? La Marina. Aquí eran soldados en tierra, ¿verdad? Del Army. El teniente en la guerra de Vietnam hizo un pacto con su grupo de 6 soldados. Mi meta es hacer todo lo que pueda para que podamos regresar vivos a casa. Voy a hacer todo lo que esté de mi parte para que todos nosotros podamos volver vivos a casa. Cierto día, mientras hacían un recorrido de rutina, fueron interceptados por el ejército enemigo, el Vietcong. Los encontró en un campo abierto y de repente ellos se encontraron rodeados en medio de la batalla. Ven el helicóptero que venía y empezó a disparar contra este grupo. 4 personas y el teniente allí. 5, un sexto había sido herido en las piernas por las ametralladoras. 4 de ellos lograron llegar a la trinchera para refugiarse. Mientras escuchaban los alaridos del 6º compañero que gritaba: por favor, auxilio, no me dejen morir, ayúdenme, ayúdenme. El teniente, ¿recuerdan la promesa que había hecho? Prometo que haré todo lo que esté de mi parte para que todos podamos regresar vivos a casa. Se arrastró, tratando de ser librado de los disparos de las balas. Llegó donde estaba el compañero herido en las piernas, lo abrazó y empezó a arrastrarlo en una táctica, una estrategia que prácticamente ellos han sido entrenados. Cuando estuvo ya aventando al compañero herido sobre la trinchera, fue baleado por la espalda y allí murió el teniente. 2 años más tarde, los padres del teniente sabían que el soldado raso por el cual su hijo había dado la vida venía a la zona de Seattle, en Washington. Decidieron invitar al soldado porque querían escuchar acerca del arrojo, del coraje, de la valentía de su hijo al salvar a este soldado. Lo invitaron a una cena. Los padres del teniente que había muerto al rescatar al soldado organizaron una cena y la señora
invitó a personas muy especiales. Todo estaba bien ambientado, decoró excelentemente. Cuando vino la hora de la cena, el soldado que había sido rescatado llegó ebrio. En el estado de ebriedad se descompuso, le hizo mal la comida, venía mal y empezó a vomitar sobre la comida y a babear todo, a eructar, a hacer bromas de mal gusto acerca del ejército. Habló mal del teniente, habló mal de sus compañeros. Fue la velada más horrible y más desagradable en la vida de los padres del teniente. Cuando terminó la cena, el padre del teniente lo escoltó, lo llevó. El soldado raso subió al auto, empezó a manejar quemando llanta, dejando las marcas del automóvil por todas partes. Cuando el padre del teniente regresó, encontró a su esposa llorando en el sofá. Le dijo: Jack, ¿cómo es posible que mi hijo haya estado dispuesto a morir por esta cosa? ¿Cómo es posible que se tenga en tan poco todo el sacrificio que mi hijo hizo? ¿Qué podemos decir nosotros en relación al sacrificio de Jesús? ¿No me quiere dar? Es la última diapositiva. Jesús en la cruz del Calvario. ¿No se ve? Es la invitación de Jesús, está bien. Jesús en la cruz del Calvario extendió sus brazos, derramó su sangre. Él nos invita. Él nos dice: mi sangre fue derramada en la cruz del Calvario, lo hice conscientemente por ti. Yo te ofrezco la vida eterna. Ven a la fuente de perdón sobre tus pecados. Ven a la fuente de poder. Ven a la vida eterna. Si el diablo dice eres pecador, permite que Cristo Jesús y su sangre pueda colocar en ese pergamino donde están registrados tus pecados. La sangre de Cristo Jesús limpia tu vida de todo pecado y de toda maldad. ¿Querrás venir a la fuente de perdón? ¿Querrás venir a la fuente de la vida? Jesús te invita. ¿O haremos lo mismo que el soldado raso, que apreció tan poco el sacrificio de aquel que estuvo dispuesto a dar su vida para que él pudiese salvar la suya? Cristo tomó nuestro lugar a fin de que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. ¿Hay en esta mañana alguien que quiere decir: sí, Señor, yo acepto lo que has hecho en mi favor? Yo acepto el sacrificio que tú hiciste en mi lugar. ¿Habrá alguien? No estoy hablando solamente para las visitas. Estoy hablando también para aquellos que a lo largo de nuestra experiencia hemos aceptado lo mucho que Jesús ha hecho por nosotros. Si ese es tu deseo, te voy a invitar para que te coloques de pie. Oremos. Eterno Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, te damos gracias por tu palabra. En el principio, cuando este mundo salió de tus manos, la primera pareja que tú formaste de tus manos experimentaban en su vida personal el eterno vigor de la juventud. No había sombra de decadencia, no había sombra de maldición. La misma atmósfera en la que vivían tus primeros hijos era para prolongar la vida y la felicidad. Pero en el momento que ellos decidieron separarse de ti,
rompieron esa relación contigo, rompieron las relaciones unos con otros, con nuestro mundo, y desde entonces nuestro planeta ha sido un planeta en rebelión. Fuimos criados no para vivir separados de ti. Es como si rompiéramos las mangueras de oxígeno que nos permiten seguir respirando. La única manera de poder vivir es unidos a ti, la fuente verdadera de vida y luz, de felicidad. El pecado nos separó. La paga del pecado es la muerte. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien siguió por su camino. Pero tú en Cristo Jesús tenías la solución para la separación humana. Tenías la solución para el problema del pecado. Hiciste provisión. Cristo tomó nuestro lugar. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre fue derramada. El inocente murió por el culpable. Y al tomar nuestro lugar, hoy el pecador tiene esperanza de vida eterna y el perdón de sus pecados. Permite que podamos apreciar lo mucho que tú has hecho en la persona de tu Hijo al morir por nosotros. Que no seamos indiferentes ni descuidados como el soldado raso, que no apreciaba todo lo que su teniente hizo por él. Que podamos nosotros apreciar todo lo que Cristo ha hecho a fin de que podamos ser salvos. Y cuando el diablo nos recuerde que somos pecadores, podamos admitir que es cierto, pero podamos decir: quita tu mano, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Gracias por tu mensaje. Gracias porque en Cristo Jesús has hecho provisión para que nuestros pecados puedan ser borrados y para que podamos tener vida, vida en abundancia y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos entregamos a ti en esta mañana con humildad y con respeto. Acepta nuestras vidas, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te bendiga más.